Pues Tito, capítulo 3. Escribe Pablo: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros, entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hasta aquí el capítulo 3. El apóstol Pablo terminó el capítulo 2 mencionando la autoridad que poseía su colaborador Tito en la iglesia de Creta. Y sabiendo que había varias tensiones sociales y culturales en dicha isla, pues en este último capítulo comienza abordando el asunto del sometimiento a los gobernantes. Como ya sabéis, Pablo, a lo largo de su ministerio, sufrió diversas injusticias y penalidades. Tanto autoridades judías como autoridades gentiles buscaron apresarlo y condenarlo injustamente. Por ello llama la atención que el apóstol enseñase aquí a someterse a las autoridades. Aunque bueno, ya vimos en cartas como la de Romanos que el autor ya había escrito algo parecido, solo que ahora se supone que Pablo acababa de experimentar un periodo largo de encarcelamiento en Roma. Así que, ¿por qué recomendar a Tito que enseñe a los cretenses creyentes a que se sometan a los gobernantes? ¿No sería lógico que justo les recomiende lo contrario, dada su propia experiencia? Pues si pensamos humanamente, desde luego que sí, pero ya sabéis que Pablo no estaba escribiendo por su propia cuenta, sino que el apóstol Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu, guiado por él. Y ya desde las propias enseñanzas de Jesús vimos que las políticas del reino de Dios estaban presididas por su amor, nunca por la rebelión y la obtención de cargos o poderes políticos del mundo. Además, hubiese sido bastante contradictorio que Pablo le haya escrito esto, lo que leemos aquí en Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. No hubiese tenido sentido que Pablo haya escrito esto y luego cuando le haya tocado estar en Roma, pues no haya sido un ejemplo de obediencia y sumisión, ¿no creéis? Hoy en día, en una sociedad tan polarizada, donde existen partidos y agrupaciones claramente enfrentadas, es relevante leer versículos como este y preguntarse: ¿deben caer los cristianos en esta dinámica? ¿Debemos los creyentes posicionarnos en algún partido político o crear quizá alguno? Desde luego, Pablo no somete a debate este asunto, ni en esta carta ni en Romanos.
Simplemente ordena que los creyentes en Jesús se sometan a los gobernantes y que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra y para, en definitiva, ser de testimonio en medio de la sociedad. Otra forma de decirlo es que velen por el bien común, pero nunca bajo la idea de creerse mejores moralmente que los demás, sino siempre teniendo en cuenta que el obrar del cristiano debe mostrar la transformación que ha habido en su vida por la gracia de Dios, por su amor, por su salvación gratuita. Ya aprendimos en el capítulo 1 que la sociedad cretense no era precisamente ejemplar. Uno de los suyos decía incluso que los cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. En definitiva, pues, no eran precisamente una sociedad ejemplar. También eran una amenaza los judaizantes que estaban en la isla, como en otras comunidades. Y al ser una isla tenían varios puertos donde recibían intercambios comerciales y culturales que generaban una mayor inestabilidad social llena de paganismo, intercambio de diferentes ideas, seguramente la mayoría de ellos contrarias a la vida cristiana, inmoralidades, etc., ¿no? Así que con ello podemos deducir también que los gobernantes y las autoridades de esta isla no eran precisamente ejemplares. Pero aún así Pablo les muestra aquí que deben de someterse a las autoridades. En efecto, no se puede vencer el mal con más mal, sino que hay que vencer el mal con el bien. Y seguramente ya existirían en esta isla revueltas y agrupaciones que buscarían llegar al poder, quizá para ofrecer un cambio. Pero nadie puede cambiar nada si no es capaz, primero, de cambiarse a sí mismo. Y nosotros mismos no podemos cambiarnos y perdurar con esos cambios en el tiempo si no lo hacemos con la ayuda y la dirección del Señor. Por ello, los creyentes no deberían quizá caer en la mentira que supone pretender cambiar una sociedad cuando los corazones de cada individuo no son transformados primero por Dios. Volviendo al texto, Pablo les ordena en los versículos del 2 en adelante que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre a todos los cretenses, pues reconoce que ellos mismos eran así en otro tiempo. Eran necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose los unos a los otros. Y si entraban en la dinámica de ofrecer una oposición meramente moral o política, no estaban compartiendo lo más importante, ¿quién es? Jesucristo. Pues a Jesucristo no se le puede presentar simplemente como una idea revolucionaria, ni como un mero ejemplo a imitar, pues Jesús es una persona que ha muerto y ha resucitado, que existió, pero que sigue existiendo. Y todo eso suena a locura, pero es la verdad. Y nadie le puede conocer solamente desde una perspectiva, pues, intelectual, racional. En los versículos siguientes se le da bastante papel al Espíritu Santo. En ella se describe varias acciones redentoras y restauradoras que Dios hizo a través de sus hijos. La verdad que varios entienden que estos versículos son como una confesión de fe. No sé si en vuestras Biblias aparece además como separado, como si tuviese una estrofa. ¿Es así? En los versículos del 4 al 7. En mi Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, aparece separado porque se entiende que era como un poema, una declaración. ¿Qué versículo? Del 4 al 7. Se entiende que es una declaración de fe que probablemente se tendría en cuenta en la liturgia cristiana en aquel tiempo. En la Reina Valera dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pues como digo, en estos versículos que Pablo comparte a Tito, se considera que son una declaración de fe. Así que en esta confesión se reafirma el papel del Espíritu Santo, que habita, por supuesto, entre nosotros. Él nos regenera, nos renueva, así que Él forma parte de nuestro crecimiento. Así que reflexionando también en el papel del Espíritu Santo, pues debemos de entender que Él nos ha ofrecido esa esperanza, que debemos de caminar en Él. Si no lo hacemos, pues estaríamos perdidos. Perderíamos el norte, correríamos el riesgo de poner nuestros ojos
en cualquier otro asunto en vez de centrarnos en Jesús. Como diría aquí Pablo a Tito, no pierdas tu tiempo. Hay linajes, discusiones, asuntos relacionados con riñas, peleas, leyes judías. No pierdas tu tiempo. El Espíritu Santo ha hecho una labor de regeneración y renovación en vosotros, así que no pierdas tu tiempo. Y ya sabéis que el concepto del tiempo para el apóstol Pablo era muy importante. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Efesios capítulo 5? Aprovechando bien tu tiempo, porque los días son malos. Y claro, hay que aprovechar bien el tiempo, ¿por qué? Porque el Señor viene pronto. Porque nuestro tiempo aquí también es limitado. Y porque ya no vivimos para nosotros. Entonces el tiempo que disponemos es para Dios, no es para nosotros. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo. Como ya he señalado en otras ocasiones, aquí también volvemos a percibir que para el apóstol Pablo, pues el tiempo es muy importante, pero también es importante la disciplina. Pablo comparte en los versículos 10 al 11 una enseñanza similar a la que nos dio Jesús en cuanto a la disciplina espiritual. Toda persona que cause problemas y divisiones debe ser amonestada. Pero si no se arrepienta, no cambia, debe ser desechado. Pues no hace caso, está viviendo en pecado y se condena a sí mismo con su forma de vivir. Sin lugar a duda, la labor de realizar este tipo de excomunión debió de ser un asunto muy delicado y difícil de aplicar en aquella época. Pero, según lo que enseña aquí Pablo, es un deber de los líderes, en este caso, concretamente de Tito. Por último, ya en los encargos finales y palabras finales, Pablo le comparte a Tito que tiene pensado enviar a Artemas o a Tíquico para que le puedan ayudar en Creta, o mejor dicho, sustituir. Pues de esa manera Tito podría visitar a Pablo en Nicópolis, que era el lugar donde el apóstol Pablo pensaba ir y pasar el invierno. Todo indica que también pasarían por la isla de Creta el experto en la ley Zenas y Apolos, seguramente con el propósito de continuar viajando en otros lugares. De ahí que debían ser ayudados por Tito, equipados con recursos para continuar con la misión. Tito debía ser un buen anfitrión y darles a los colaboradores todo lo que necesitasen. De esa manera también enseñaba a la iglesia para que pudiesen ayudar a otros, para que sean un agente de transformación en esa isla donde, como he dicho en el capítulo 1, leímos que la sociedad cretense no era precisamente una sociedad modelo, ¿no? Ese profeta pues estaba denunciando cómo eran los cretenses. Y también, como os he dicho, deduciendo cómo se comportaban en general pues la población de Creta, pues imaginaos cómo se comportarían los gobernadores de esa isla. Y aún así, el apóstol Pablo, en el versículo 1, pues les recuerda que los creyentes se deben someter al gobierno y a sus funcionarios. Algo que no solamente, pues como impacta leerlo por el hecho de que la isla de Creta seguramente sería una isla llena de corrupción e inmoralidades, sino que también choca porque el apóstol Pablo había estado varios años ya encarcelado en ese primer encarcelamiento en Roma, que luego fue liberado, estuvo un tiempo fuera, aquí se nos informa que tenía pensado ir a Nicópolis, y luego, por la segunda carta a Timoteo, deducimos que pasó un segundo y último periodo encarcelado en Roma, donde al final fue condenado a muerte. En definitiva, el apóstol Pablo vuelve a incidir en la idea de ser de testimonio, de ser un agente de transformación basado en el principio del Evangelio de Cristo, el amor de Dios que ha sido dado en su Hijo Jesucristo para que nosotros también se lo demos a los demás. Entonces, en esa filosofía donde debe de resaltar el amor de Dios para con todos, el apóstol Pablo invita a Tito a que enseñe a los hermanos de Creta a que se sometan a las autoridades, a que no entren en pleitos, a que tengan un buen testimonio, a que sean pacíficos. Le recuerda toda la labor de regeneración y renovación que ha hecho el Espíritu Santo para que entiendan que deben de hacerlo siempre en el poder de Dios. Y claro, pues este asunto yo creo que presta bastante a debate ahora, ¿no? Porque quizá nos encontramos o alguno se sienta en la situación de decir, pues no me convence mucho esto de someterme a las autoridades y en definitiva, a los funcionarios o como lo traduzcan vuestras versiones bíblicas. Pero aún así debe de primar el amor. Pablo al menos no da pie al debate. No propone algún tipo de revolución u oposición. Simplemente enseña, como ya lo hizo en Romanos, que hay que someterse a las autoridades porque todas las autoridades que existen en el mundo están puestas por Dios.
Seguramente, además, algunos teólogos deducen del capítulo 2 que cuando habla de los siervos o esclavos, que recordáis que vimos el domingo pasado, que ellos debían de comportarse adecuadamente frente a sus amos, porque de esa manera adornan el Evangelio, ¿no? Y os comenté que eso pues sonaba polémico, ¿no? ¿Cómo que adornar el Evangelio? El Evangelio no necesita ser adornado, eso más bien es algo que las iglesias hoy en día lo hacen, ¿no? Hay que adornar el Evangelio para que sea vistoso para los jóvenes, para que sea vistoso para aquellos que están todo el rato con el móvil, para que sea vistoso a aquellos que les gusta, pues, yo qué sé, lo que sea. Como que hay que hacer vistoso el Evangelio, ¿no? Pero el Evangelio en sí mismo ya debe de impactarnos, transformarnos. No le falta nada al Evangelio. Sin embargo, lo que estaba dando a entender ahí el apóstol Pablo es que los esclavos, los siervos, debían de, con su comportamiento, con su vida, también mostrar en la práctica la teoría que se podría presentar en el Evangelio. Y como digo, pues algunos teólogos plantean que quizá en la isla de Creta ya existirían movimientos opositores, revolucionarios, seguramente, pues, entre otros muchos, presididos por personas rebeldes, por esclavos, que no querían, pues, seguir en esa situación. Si eso es así, que por supuesto es una teoría que plantean algunos teólogos, pues tiene muchísimo más peso el capítulo 3, porque el apóstol Pablo incide a que sea el amor el que reine, la paz, el testimonio, el sometimiento, entendiendo que es por el Señor.